Bueno, pues son las 8:45 de la mañana. Me estás mirando, Francisco, con lo cual deduzco que sabes que nos hemos pasado un poquito Sí, de me tiempo encanta. y que no estás acostumbrado cuando nos espíritu de sentamos, Federico. Rosana Me encanta. o una servidora aquí. Tendemos a respetar los tiempos, lo que pasa que a veces Pero está muy nos bien, baila un poco. Pero ¿sabes por qué? La culpa la tiene Sánchez, Feijóo, todos al final, porque es verdad que la situación nos aboca, informativamente hablando, es un mes totalmente inhóspito en el que hay muchísima información, Te ha de salido verdad. una justificación, Pedro Sánchez. La culpa es de todos menos mía. No, es cierto, es culpa mía, lo Pero sé, lo sé. es la magia de la radio, es lo bonito de la radio, que no sea esa rigidez de a las 8:30, ¡pum! ¡pum! Pitos horarios. ¡pum! No, está muy bien. Sí, ¿Sabes? sí. Y es verdad que la información hace que romper el dinamismo de cuando estás desarrollando un tema, pensando en el horario exacto. Yo por eso Sí, soy pero si te a las 8:30 habrá quien se ponga la alarma para escuchar a Francisco Maruenda y ha dicho, no estamos escuchando al señor Maruenda. Pero, bueno, bienvenido, que no te he muchas saludado, por cierto, que nos va a estar acompañando durante todo el mes de agosto. Muchísimas Es un honor. gracias. Estoy encantado. ¿No te gusta nada coger vacaciones? No, porque no, es que esto está sobrevalorado. Es decir, mira, las vacaciones... Ese es un mensaje también velado a Sánchez. Sobrevaloradas. Sí, no sé, hombre, yo no digo que a lo mejor, yo haría de otra forma, pero yo soy muy feliz, a mí todo el mundo, todos mis amigos, ay, no tomas, digo, pero si no quiero tomar vacaciones, estoy encantado de la vida. Mira, ahora estoy escribiendo mi discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia, que son 600 páginas o 500, que es grandote, y me lo paso bárbaro. Ayer estuve hasta las 3 de la mañana con ellos, bueno, 3:30, ¿sabes? Escribiendo, es decir, soy feliz. Tengo una piscinita, entonces me baño, me baño, me relajo, paseo con los perros, vuelvo otra vez, no sé. Bueno, también vamos a saludar, por supuesto, a Javier Arias Borque, lo conocen todos ustedes, redactor de Interior y Defensa en Libertad Digital, en nuestro periódico En la Red. Javier, gracias, es un placer, como siempre, tenerte Es un placer. en este mes de agosto. Y yo quiero dejar claro que yo sí soy de vacaciones. Yo también soy de tu Yo grupo, soy de tu vacaciones. equipo, las vacaciones, por supuesto, Hay que y creo oxigenar el cuerpo y el alma. y la mente también Yo es soy importante, liberal, por estoy a supuesto. favor que la gente haga vacaciones. Lo que pasa es que ha resultado bastante incompatible hacerlo en este mes de julio, también tengo que decirlo, la desconexión, digo, porque bueno, evidentemente hay unas Efectivamente. elecciones Yo incluso en las que se jugaba mucho y He estado de vacaciones fuera de España, pero el domingo 23 de julio conecté la televisión en el hotel la radio. y estuve viendo, y la radio, y estuve viendo la jornada electoral. Bueno, así me gusta. Sergio Eras, buenos días de nuevo. Buenos ¿Qué tal? días. Vamos a analizar y a profundizar en algunos detalles que hoy nos aporta la prensa, que imagino que les ha llamado, como a nosotros, bastante la atención el hecho de que Sánchez haya elegido ni más ni menos que Marruecos para irse a descansar con su familia. Estábamos hablando precisamente de vacaciones, pues arrancamos con las Sí. vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, que copa buena parte de las portadas y todo lo que ello significa. El presidente elige Marrakech para descansar unos días tras el giro del Sáhara y el caso Pegasus, y Moncloa subraya que se ha fragado con recursos propios, que no ha utilizado el Falcón, y mientras los partidos toman posiciones ante la investidura, mientras está Sánchez de vacaciones. Precisamente esas posiciones, o mejor dicho, la posición de Pere Aragonés, es otro de los temas del día. Titula La Razón que Esquerra mantiene su precio, votar la independencia, y señala además que Sánchez se escuda en Vox para justificar no reunirse con Feijóo. La Vanguardia se hace eco de esto y señala que mientras la titular de Hacienda, María Jesús Montero, considera urgente esa reforma del sistema autonómico de financiación que llama caducado, el gobierno catalán exige una reunión bilateral y lleva al mundo una cuestión interesante, y es que dentro de los varones del PP esto ha podido causar un pequeño enredo, ya que en Madrid o Galicia rechazan la quita de esa deuda, mientras que en Valencia o Andalucía podrían tener otras intenciones. Habrá que ver en qué queda todo esto, y Carlos Cuesta en Libertad Digital precisamente publica que la deuda pública que el PSOE quiere perdonar a Cataluña implica literalmente regalar a los separatistas 2,6 años enteros de pago de IRPF de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid. Un apunte interesante que lleva también La Razón, a colación de lo que mencionábamos de Sánchez y Marruecos, es que la llegada de inmigrantes se ha disparado en julio un 45% más que el año pasado, cobrando fuerza la ruta argelina tras el cambio de posición del gobierno respecto al Sáhara. Vamos ahora con los tres gobiernos autonómicos que ahora mismo están pues en esa cuenta atrás. Murcia tiene hasta el 7 de septiembre para llegar a un acuerdo, Aragón hasta el 28 de agosto y Navarra hasta el 26. Precisamente nos quedamos en Navarra. Bildu ofrecerá su apoyo a la socialista María Chivite. La formación proetarra consultará a su militancia y además publica El Mundo que los
los de Otegi quieren plantear esa moción de censura contra UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, en concreto a Cristina Ibarrola, con quien tendremos la oportunidad de hablar en un rato. Contábamos también esta mañana los preocupantes datos de criminalidad en España, datos que, tal y como señala The Objective, Marlaska ha ocultado hasta después de las elecciones y donde la tasa crece un 7,2% y preocupa en especial los homicidios y los delitos contra la libertad sexual. Por cierto, ayer reapareció Irene Montero en ese comité de crisis por la incapacidad de su ministerio de hacer frente al aumento de la violencia doméstica y no comparecía, eso sí, después de la reunión, lo hacía Vicky Rosell, pero señala ABC que todo esto se produce mientras Podemos exige a Sumar y al PSOE un ministerio si quiere su apoyo y que hará valer ese peso de los 5 diputados propios que tiene. Y terminamos en el apartado internacional con 2 noticias, cada una de un calado distinto. Por un lado, va a marcar gran parte de la actualidad tanto de hoy como de mañana, Trump imputado por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020, y por otro lado la situación en Níger, donde pueden leer en Libertad Digital la pieza de nuestro compañero Javier Arias Borque contando cómo es el plan para tratar de evacuar a los españoles que están en el país. Pues muchísimas gracias, Sergio. Pues si te parece, primeramente vamos a abordar esta cuestión, aprovechando la percha que nos acaba de lanzar Sergio, la situación que se vive en Níger, y aprovechando que está aquí el propio Javier, que nos expliques grosso modo lo que se vive ahora mismo, y luego nos vamos a ir con la evacuación. Yo me preguntaba esta mañana si se hará a rebufo como se hizo también la de Afganistán, o si en este caso el gobierno español ha tomado la delantera. A ver, yo creo que vamos a ir en los tiempos de Sudán. Es decir, en unos tiempos más o menos razonables. Es lógico que Francia, que es un país que fue la antigua potencia colonial, que tiene unos fuertísimos intereses en Níger, que tiene incluso 1.500 militares allí desplegados y una población cercana a los 600 habitantes viviendo en Níger, 600 franceses viviendo en Níger, tome la iniciativa de una forma muy rápida. Entre otras cosas porque nada más tomar el control la nueva junta militar, ha habido muchas movilizaciones antifrancesas en Níger, muchas de ellas con una inspiración prorrusa. Entonces, en ese sentido, España y el Ministerio de Defensa están desarrollando ya el plan para tratar de evacuar a los aproximadamente 70 españoles que está allí y, bien dicen, están abiertos si hay que sacar a alguna persona de algún otro país que se lo pida a España. En el caso de Sudán se sacaron muchos sudamericanos por la incapacidad de esos países de Hispanoamérica de tener logística para tratar de llevar una operación de este tipo. Pero creo que Níger, más allá de nuestra operación de evacuación, nos tiene que centrar en la preocupante situación que está viviendo el Sahel Occidental en los últimos años. Ha caído Mali, ha caído Burkina Faso, está cayendo Níger, y estos países no son países que están en medio del África y eso no nos repercute. Estos países son nuestra frontera avanzada, es decir, son los vecinos de nuestros países fronterizos. Y eso significa que cualquier tipo de movimiento o de problema se puede convertir en una avalancha que vía inmigración afecte directamente a España. Pero también estos países están siendo caldo de cultivo del renacer de determinados grupos terroristas de corte islámico. Y eso sigue siendo también una amenaza para países con España por esta situación de proximidad a nuestros vecinos más cercanos. Si estos países se desestabilizan, pueden desestabilizar mucho a nuestros países cercanos, a nuestros países fronterizos, y eso afectarnos de lleno. Y preocupa también el tema ruso, aludías tú precisamente a Francia, bueno, ayer a la comparecencia que daban. Llevamos varias décadas, en este sentido, desde Occidente, dejándonos comer la tostada en África, que es un continente que, por lo menos para los intereses españoles, es muy importante. No sé si basado en estas teorías de izquierdas que se basan en decir que solo vamos a África a colonizar el país, a esquilmarle de recursos, a empobrecerlos. No sé si esa es la razón real por la que muchas empresas europeas han salido de África en los últimos años y en la última década y media. Pero la realidad es que estamos dejando el continente en manos de China y de Rusia. Y 2 ejemplos de ello. Putin y Xi Jinping son los únicos presidentes del mundo que han conseguido sacar
prácticamente a la totalidad de los líderes africanos para llevarlos a su país, a Pekín, a San Petersburgo, para hacer una cumbre Rusia-África, China-África. Y eso demuestra que estamos perdiendo los europeos el control de un continente y nos puede repercutir muy seriamente a futuro si no retomamos la situación. Con lo cual ya entendemos esas declaraciones que escuchamos ayer de ese dirigente galo cuando decía que Rusia va a aprovechar, sin duda va a sacar provecho y tajada de esta situación que ahora mismo se vive en un país del cual depende, por cierto, el suministro también de uranio en gran medida, con lo cual tiene... Creo que exactamente es un 10-15% lo que ahora mismo Francia estaba comprando a Níger. Francisco. Bueno, este es un tema enormemente complicado porque hunde sus raíces en la colonización, ¿no? Es decir, no querer entender que volvemos otra vez a la política de bloques, a la Guerra Fría, a las profundas heridas que dejó la colonización en medio mundo, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Es decir, yo no soy precisamente de izquierdas y creemos, pues cuando vas allá a África y te reciben con grandes sonrisas, pues la gente ingenuamente cree, uy, ¿cuánto nos quieren?, ¿no? Es decir, no nos quieren. Es que los abuelos del que se está recibiendo a lo mejor fue torturado y asesinado por las tropas francesas o por las tropas inglesas o por las tropas alemanas, ¿no? En Camerún y en otros sitios, ¿no? Por tanto, África es un continente muy complicado, es decir, con unas estructuras tribales fascinantes, pero que siguen existiendo. Es decir, la gente se cree es que todos los africanos de Níger son lo mismo, y de Nigeria y de Kenia. No, para nada. Es decir, son muchos siglos donde unas tribus han dominado a otras, donde han tenido estructuras de reyezuelos, de reyes, que además se sienten ellos muy orgullosos de ese pasado, ¿no? Es un tópico, pues, recordar, pues yo recuerdo una amiga, bueno, que se casó con el hijo del embajador de un país africano, y claro, cuando llegó a África, pues el marido, que es un hombre formado, que lo recuerda, por la Sorbona, doctor por la Sorbona, etcétera, etcétera, pues se puso su vestido tribal, era un jefe de tribu, ¿no? Entonces, eso, luego el matrimonio no duró, por supuesto, ¿no? Es decir, porque el choque cultural es muy importante. Entonces, no nos hemos de sorprender que los europeos estemos siendo expulsados, ¿no? Porque cuando hablábamos decías acertadamente, ¿no? Francia, la potencia colonial. Claro, Francia, la potencia colonial, Inglaterra, la potencia colonial. Es decir, todo eso genera todavía odio. ¿Qué ha hecho Rusia y China? Pues sus intereses, no nos escandalicemos. A mí me repugna, como es normal, como a todos, ¿no? Pero ellos van a sus intereses y a poner gobiernos títeres al servicio de Moscú y al servicio de Pekín, ¿no? Porque la guerra de Ucrania, cuando empezó esta guerra, yo insisto, yo creo que a Putin lo lleven al Tribunal Penal Internacional, no tendría ni que decirlo, pero bueno, para que quede claro, ¿no? Pero esa idea de que Putin estaba solo, a día de hoy la guerra no se ha ganado. Putin, desgraciadamente, no está solo y el frente está y va a seguir estando estable muchísimo tiempo. Por tanto, lo de Níger, ojalá este golpe de Estado pues se pueda revertir. Ya habéis visto además que cuando los países de la zona más prooccidentales dijeron que iban a intervenir, los otros dijeron que iban a intervenir ellos también, ¿no? Por tanto, podemos generar ahí una guerra de dimensiones. Por eso te digo que es un escenario que a mí me da muchísimo miedo, porque todo el mundo ahora está en una situación de inestabilidad en varios frentes. Bueno, ansío conocer vuestro análisis sobre las vacaciones de Sánchez, si vosotros creéis que es fruto de la casualidad que haya elegido Marrakech, bueno, porque es maravilloso, quienes hemos estado, por supuesto, pero que sea justo en este momento y en este sitio, y conociendo también, como conocemos ya al personaje, resulta un tanto de dudosa lo de que sea al azar el destino. Pero bueno, enseguida vamos a conocer vuestra opinión, pero antes unos consejos publicitarios. Bueno, ahora sí, vamos a abordar esas vacaciones de Pedro Sánchez, que ya está disfrutando en Marrakech, según las imágenes que hemos visto de varios diarios marroquíes. ¿Qué os parece? ¿Casual? ¿No? A mí lo que sí que me da la sensación, vamos, en esto creo que no hay duda, si tiene el convencimiento de que él tiene amarrados los votos y por eso se puede ir tranquilamente a disfrutar las vacaciones y no se quedaría aquí trabajando, entiendo yo, a destajo, ¿no? Va en su carácter, ¿no? Hay que conocer a Sánchez, yo creo que lo conozco un poquitín, ¿no? Lo he tratado mucho, entonces
Entonces es una persona en ese terreno, es que le es igual, ¿no? Es decir, tiene este punto arrogante que a mí me desagrada y cada vez peor, ¿no? Sí. Porque cuando lo conocí era más normal, más empático, y ahora la carta del otro día, el tono, bueno, si te tratan de tú, pues responde de tú, no cuesta nada, es decir, no... Y la forma esa, los reproches, y además pues diciendo ya te recibiré a partir como al resto de grupos, ¿no? Yo si fuera Feijóo ni de broma le cogí el teléfono, yo le diría, oiga, mire, pues ya está, a partir de ahora, esto es año 93, usted está en un lado y yo estoy en otro, ¿no? Lo de váyase señor González, yo ya digo, mira que sabes que yo soy moderado y tal, digo, no, la única solución es váyase señor Sánchez, ya está, oiga, no pasa nada. Y entonces en el tema de las vacaciones, hombre, mira, y a mí me parece en primer lugar muy bien que no vaya a la Mareta. Muy bien que no vaya a Doñana, porque de verdad que me escandaliza, pero me escandaliza si lo hace el PP también, os doy mi palabra de honor, ¿no? Es decir, los bienes públicos son para actos públicos. Es decir, oye, él tiene que recibir un fin de semana al presidente Biden, pues perfecto, ¿no? Digo, tendría que ser el rey, pero lo pongo como ejemplo para que vea que no es en contra de él, ¿no? Lo que quiera. Para eso está el recurso, que es un recurso del Estado. Lo que le dé la gana, sin lugar a dudas. Doñana y que vaya en helicóptero, en Falcon y lo que quiera. Ninguna discusión, ¿no? Pero a mí esto de que una residencia como la Mareta sea la residencia privada del presidente del gobierno... En funciones. Que en todo caso además es en funciones, sí, que tiene como todavía más... Sí, aunque no lo fuera, es decir, me escandaliza. Que haya ido a Marruecos, hombre, yo si fuera su asesor, pero ten en cuenta que él... Lo explico y perdón que me autocite en mi artículo, ¿no? Él ha llegado a un punto que no tiene ni amigos, ni tiene, es decir, él es el único que manda. Ha generado un modelo donde incluso hay algún caso, por lo que yo sé de dentro, que de su propia mujer hay gente de hecho que no quiere ni que entren en su casa. Es decir, que está tan enfadado con esas personas que él no quiere ni que entren. No digo para que es un poco el nivel. Entonces él hace lo que le da la gana. Se va a Marruecos. Yo si fuera su asesor le hubiera dicho, presidente, vete a Andalucía, vete a Asturias, vete a Cataluña, a promocionar el territorio efectivamente, español. Que conste que está en su derecho, que sí, no, sí, por supuesto. Oye, que con su dinero puede ir a donde le dé la gana, pero ahora ya es un poquito de matiz de sensibilidad que le va a molestar que lo digamos, pero es igual, digo yo iría a territorio nacional, insisto, teniendo derecho a ir, etcétera, ¿no? Y luego, claro, Marruecos, con todo lo que ha pasado, mira, yo soy muy pro marroquí, ¿no? Perdón que no me había olvidado decirlo, soy muy pro marroquí, pero claro, elegir Marruecos es ganas de que le digan que o va que le Marruecos. recuerden o que le recuerden todas las cosas que ha sucedido lo encuentro precisamente torpe, con ¿no? Sí, no, así lo hemos visto. El sanchismo es muy torpe, es muy arrogante, el sanchismo como concepto político es muy interesante, es enormemente torpe, pero consigue aunar mayorías gracias a la idea del pacto del Tinella Zapatero. Con lo cual dais veracidad a lo de que no ha estado en la Mareta bajo, porque a ver, tiempo ha tenido, vamos a ver, la noche electoral el 23 para haber sido a la Mareta el 24, volver a Madrid en el caso de que sea cierto lo que haya vuelto a Madrid a grabar ese vídeo enlatado que nos difundieron el pasado lunes y ahora ya sí emprender el viaje a Marruecos. Vamos, yo, tiempo ha tenido. Que no soy pro marroquí, tampoco anti marroquí, pero no me atrae nada especialmente de Marruecos como país, más allá como no me atrae ningún otro más allá del mío, entre comillas. Me chirría que Pedro Sánchez elija un país con tantas implicaciones políticas que tiene para España y que además ha sido epicentro del debate sobre una de sus supuestas grandes debilidades, ¿no? Que es aquella cesión todavía no explicada que es sobre el Sáhara Occidental. Y cuyas consecuencias todavía estamos pagando. Todavía estamos pagando y vamos a pagar históricamente. Vamos a pagar durante prácticamente el resto de la existencia de España si esto efectivamente llega a salir adelante. ¿Por qué? Porque aunque el Sáhara Occidental no sea importante para los intereses políticos de España, una baza en la negociación internacional es tan importante como importancia le dé ese país con el que tú estás negociando. Y para Marruecos el Sáhara es clave, es su tema número 1. Y nosotros hemos regalado, por algo que todavía no entendemos, nuestra mayor baza de negociación con Marruecos. Eso, dentro de una polémica sobre el espionaje político al gobierno de España, hace que me chirríe que Pedro Sánchez se deje ver por Marrakech, por mucho que, como has dicho antes, sea una ciudad absolutamente espléndida
y la plaza de Yemael Efna De sea hecho, las el imágenes auténtico era disfrute paseando por la famosa de plaza. cualquier turista, ¿no? Pero en esos dos conceptos, Sáhara, espionaje, a mí hace que me chirríe que Pedro Sánchez esté de vacaciones en Marruecos. Solamente un momento, creo que en esto coincidimos todos, absolutamente inoportuno, insisto, que es que aquí en España se está librando una cuestión que es fundamental, que es la gobernabilidad del país, con lo cual yo por eso entiendo que él se ha ido convencido de que lo tiene prácticamente ya atado. Ayer escuchamos... Ay, perdón, que sí, a los dos o por lo socios. menos que lo tiene mucho más fácil. Hombre, eso está claro. Que su mejor. contrincante, Hay eso una está claro, eso perspectiva no hay duda. los que somos padres, pues hay que tener en cuenta cuando los hijos cumplen una cierta edad, ¿no? Y es que hay tipos de vacaciones que les aburren ya. Entonces yo me imagino, poniéndome en la piel de Pedro Sánchez y Begoña, me imagino, ¿no? Pues que la Mareta, cuando la época de ETA, es verdad que las vacaciones del presidente eran un problema, por el tema de seguridad, ¿no? Porque claro, tú tenías que buscar un sitio aislado, tenías que hacer un despliegue, porque claro, estos animales y asesinos de ETA, pues te cogían un mortero, un bazuco, lo que fuera, y era un problema, ¿no? Siempre, entonces, bueno, pues eso justificaba en cierta forma algún tipo de espacios de protección. Una bunkerización. ¿no? Exacto, ahora ya no existe eso, ¿no? Ya no hay riesgo, ¿no? Aparte de ello, una estructura de seguridad, como es lógico y normal, cosa que no critico, cero, ¿no? Entonces yo me imagino, pero no lo sé, yo no soy amigo suyo, lo digo en mi artículo, yo me imagino, pues oye, pues que las hijas también querrán no estar encerradas en la Mareta o en Doñana, ¿no? Es decir, que además es más complicado que vengan amigas o amigos, etcétera, ¿no? Y siempre pues apetece eso de viajar con los hijos, yo no lo he hecho. Y conocer otra cultura. ¿Sabes? Yo me imagino que humanamente, porque la hija mayor tiene 18, creo ya, ¿no? Sí, ella ya está en ese límite donde quiere dejar de veranear con los padres. Probablemente, ¿no? Iba a decir, digo... Pero, igual que existe Marrakech, hay otros destinos turísticos en Europa, por ejemplo, que son relativamente baratos de llegar. De todas formas, con el salario que tiene Pedro Sánchez, no creo que tenga problemas, y Begoña, no creo que tengan problema para elegir cualquier otro destino que no tenga estas implicaciones políticas o levante estas suspicacias políticas. Un presidente del gobierno, pensemos que es verdad que el sueldo es bajo, yo estoy muy en contra de ello, ¿no? Pero es cierto también que no tiene gastos, es decir... el sueldo es bajo, nada. Pero es el triple del sueldo moda en España. Sí, pero cero gastos, ¿no? Salvo los personales, lo que tú te quieras comprar personal, incluso si te quieres comprar un libro, te lo compran o te lo mandan las editoriales, si no necesitas coches, toda tu familia con seguridad, solamente tienes que pagar la ropa, como es normal, ¿no? Y los colegios de los hijos. Y los colegios de los hijos, digo, para que la gente sepa que es verdad que un presidente del gobierno tiene pues esa situación de sueldo, pero que también tiene unos privilegios. A mí es que además lo de Moncloa, yo estoy en Moncloa, no me gusta. Yo he trabajado allí y yo siempre he pensado que el presidente del gobierno debería estar donde está el Banco de España, ¿sabes? Es decir, toda aquella zona debe ser la zona, porque te aísla de la realidad, ¿sabes? Es decir, el problema que tiene Moncloa, que son unos jardines agradables, no paseas ni siquiera por los jardines, es como está mal visto. Volviendo a la seguridad, ponerlo en pleno Banco de España es un problema. Por eso no se hizo. Digo, has elegido por eso no se hizo, ¿no? Porque la arteria fundamental en la capital de Os voy a Madrid. contar una pequeña anécdota. La presidencia del gobierno no estaba en Moncloa, como todo el mundo sabe. La presidencia del gobierno estaba en el Paseo de la Castellana número 3. Yo trabajé allí también, ¿no? Al lado del Ministerio del Interior, allí en Plaza Colón. Lo que fue administraciones públicas. Exacto. ¿No? Eso era la presidencia del gobierno hasta Adolfo Suárez. Entonces, incluso me acuerdo que una vez cuando llego y subo al ascensor, me dice, hablo con el portero muy amable, y me dice, no, yo llevo aquí desde tiempos del Almirante. Imagínate, lleva desde tiempos de Carrero Blanco, ¿no? Allí. Es decir, porque eso fue presidencia del gobierno. Entonces, en el año, no me acuerdo el año, 76 o así, no me acuerdo el año exacto, perdón, pues se trasladó a la Moncloa. Se estuvieron mirando varias ubicaciones, el palacio había quedado muy pequeño, es decir, muy pequeño, y luego era muy inseguro. Porque efectivamente hay tantos puntos donde te pueden disparar, tirar una granada, lo que quieras, ¿no? Y entonces estuvo mirando, por lo que me dijeron,
el Palacio de Buenavista, donde la sede del ejército, hay un búnker abajo, y eso era complicado. Luego miraron también Salamanca, el Palacio del Marqués de Salamanca, que estaba Argentaria, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, y al final se decidió Moncloa. Pero yo personalmente sigo creyendo que ahora que ya no hay el riesgo de ETA, yo lo que haría es trasladar la Moncloa al centro de Madrid, ¿sabes? De verdad, para acabar con ese aislamiento, esa sensación de que tú eres el máster del universo. Al final te vas a enterar igual, da igual que no sé si eso va a ayudar a que salgan de esa cohorte de asesores. Yo le invitaría a ir al mercado, de realidades paralelas. De cualquier mercado. Más remedio, Yo he estado en tres sitios que han sido presidencia o iban a ser presidencia del gobierno, que fue Castellana 3, que fue el Ministerio de Educación, que lo construyeron para que fuera presidencia del gobierno porque está al lado del Congreso, ¿no? Y luego Moncloa. Y cualquiera de esos edificios vas paseando al Congreso. Si es que lo que tiene que ver es la gente. Tú. Sí. Eso tú. Y un presidente puede ir sin ningún problema, ahora ya, sí, vamos. Bueno, pero estamos hablando de un presidente en ese que recorrido no es tampoco hay un supermercado, No. Porque para ver los precios, porque la compra, entre los gastos que antes comentabas que no hace un presidente del gobierno, tampoco tiene que pagar la electricidad, tampoco tiene que pagar la calefacción, ni tampoco tiene que hacer la compra. No, y que viviera en su casa. Tres cosas que te separan muchísimo de la vida real de la persona media. Bueno, yo sigo sin ver los beneficios, perdóname, Francisco, eso de no cogerse vacaciones, lo siento, así que te voy a recomendar y te voy a mandar a ti directamente el Colacel. Le ves mala cara. Si tienes, yo es que creo que tiene que tener, reporta bastantes beneficios cogerse vacaciones, así naturales, sin necesidad de Colacel ni nada, pero para aquellos que lo necesiten, vamos a conocer ahora todas las propiedades que tiene este producto de la mano de Lucía Prieto. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Si os hablo de radicales libres, muchos podrían pensar que sigo hablando de política en la tertulia, pero en esta ocasión hablamos de otros radicales que también dan mucha guerra y son muy molestos. Me refiero a los radicales libres que envejecen y oxidan todo nuestro organismo y hay que combatirlos. La mejor forma de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural porque es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y además cuenta con vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia luchando contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, en menos de una hora abren sus puertas el Corte Inglés y vamos a conocer todas las novedades. Ya nos las trae Naya. ¿Qué tal? Buenos días, Naya Pertusa. Nos gusta el verano, desde luego que sí, y no solo por las vacaciones, también porque tienes un nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Solo hasta este miércoles 2 de agosto, un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, JBL, Asus, Canon, Motorola, Oppo, Sony, Xiaomi, y en electrodomésticos un 15% adicional en marcas como Dyson, AEG, Samsung, Philips, Balay y Babyliss. El televisor que quieres en Electro 3, el móvil que te gusta también en Electro 3, un frigorífico o una lavadora nueva en Electro 3 del Corte Inglés y también en Hipercor, con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Aprovechalo, Electro 3 en el Corte Inglés, 3 días con un 15% en electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos, solo hasta este miércoles en tienda web y en aplicación del Corte Inglés. Bueno, no sé si tenéis pensado hacer, no vacaciones, pero un parón, un fin de semana, algún viaje relámpago, por ejemplo, al norte. Tengo mis vacaciones pendientes. ¿Todavía? Que... yo pensé que ibas a estar con nosotros todo el mes de agosto. Esto es importante, este dato hay que tenerlo en cuenta. Semanita. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues no sé si en este caso te vas a ir a Galicia. Si no es este fin de semana, te libras de llevar paraguas. Si no, sabes que te lo tienes que meter en la maleta. Esto lo saben prácticamente todos los que suelen veranear en este territorio. Te digo... Vengo del norte de Europa y he pasado auténtico frío algunos días. Así que ¿plumas? Y no de plumas porque no me lo llevé, pero casi, y chubasquero, ¿eh? Así que no me asusta la lluvia. El chubasquero cuando se hace una maleta para ir al norte, ya sea Galicia o ya sea el Cantábrico, no está de más. Que luego no lo usas, pues bienvenido, pero hay que decir que hoy va a ser una jornada en Galicia pasada por agua, que también van a llegar esas precipitaciones al Cantábrico e incluso no se descarta que lleguen al Pirineo. Respecto a las temperaturas, hoy van a seguir siendo altas, pero mañana sepan que vamos a tener una tregua que será momentánea, absolutamente pasajera, porque ya el fin de semana volverán a ser y volverán a rondar los 35 y los
los 40 grados, como hoy en Málaga, hasta allí 42 grados los malagueños. En Madrid ahora mismo 25, 26 grados y 37 de máximo, que no está nada mal. Y la mínima territorio para Burgos y para Vitoria con 14 grados. Hasta aquí el tiempo, y ahora nos vamos a ir, primero, si te parece, Luis Fernando, a dar un consejo a nuestros oyentes con Recobrarte, y luego quiero que me cuentes, que supongo que ya te estoy viendo ahora mismo repasar los datos del paro y de la Seguridad Social. Sí, empezamos con este consejo porque hay que recordar, lo contábamos un poco esta mañana, cómo más de 500.000 de empresas están en riesgo de cierre precisamente por el repunte de impagados. Ha crecido mucho el precio, el coste de la vida, también el coste que tienen que asumir las propias compañías, y esto se traduce finalmente en impagos. Ante esta situación es muy importante contar con la mejor opción para poder recobrar esas facturas que no se terminan de pagar, porque hay que recordar también que cuando emites una factura, aunque no la hayas cobrado, tú la parte que imputas a IVA sí se la tienes que dar al gobierno, al Ministerio de Hacienda. Bueno, pues con Recobrarte es la plataforma de gestión de cobro ágil y eficaz para empresas y autónomos. Recobrarte les ayuda a recuperar su dinero. Son los únicos que asumen la totalidad de los costes judiciales y extrajudiciales, por lo que se podrá recuperar el dinero sin tener que anticipar ni un solo euro. Para poder recuperar ahora el dinero, las empresas, los autónomos, tienen que entrar en www.recobrarte.es o llamar al teléfono 990 90 10. Bueno, hace 20 minutos que han salido esos datos del paro del mes de julio. A ver, cuéntanos. Bueno, pues el paro, según los servicios públicos de empleo, cae en este mes de julio hasta los 2,67 millones de desempleados. Estamos hablando de mínimos desde 2008. La EPA, que conocíamos la semana pasada, ya avanzaba precisamente que eran buenos datos de empleo. Nos fijamos también en los datos de afiliación a la Seguridad Social, que suma 21.945 afiliados en el mes de julio, de nuevo máximo, con 20,89 millones de cotizantes. Si nos vamos a los términos desestacionalizados, ya que los datos tanto de la EPA como de estos datos de los servicios públicos de empleo están muy marcados por la estación veraniega, por los contratos que se abren con la temporada turística. Bueno, en términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social volvió a subir en 16.285 afiliados, menos de los que marcan los datos generales, después de caer en junio en 20.000 afiliados, con lo cual el dato total de cotizantes desestacionalizados estarían los 20,7 millones de trabajadores. Lecturas que no vamos a ver en los grandes titulares, pero que sí que se esconden dentro de las cifras de los servicios públicos de empleo y de la Seguridad Social, es, por ejemplo, los sectores que pierden afiliados netos y que están, por ejemplo, en régimen de autónomos, que perdió 6.819 afiliados, situando el total de cotizantes por cuenta propia en 3,34 millones, el régimen agrario o el industrial. En definitiva, bueno, pues sectores que parecen se están viendo olvidados un poco por la administración y que lo están pasando francamente mal. Bueno, ¿y cuál es la situación ahora mismo en la bolsa? Bueno, el IBEX 35 cae, lo hace bastante fuerte para lo que nos tiene acostumbrados en los últimos días. El IBEX 35 se está dejando un 1% ahora mismo, cotiza por debajo del umbral de los 9.700 que llegó a alcanzar, los 9.600 en los que se movía ayer en la apertura, y está en 9.411 puntos y bueno, uno de los motivos fundamentales es la rebaja que ha hecho la agencia de calificación Fitch en la pasada noche a la calificación crediticia de Estados Unidos, desde la más alta, AAA, al segundo nivel más elevado, AA+, una decisión que ha criticado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Ha dicho que es arbitraria y que, bueno, pero digamos, pone en evidencia, pone en relevancia que, pese a que parece que la economía estadounidense empieza a levantar un poco de cabeza y se alejan los fantasmas de la recesión, hay algunas agencias, como este caso Fitch, que la sigue viendo más cerca. Le ha bajado la calificación crediticia y esto ha provocado reacción en los mercados, por eso estamos viendo caídas de cerca del 1% ahora mismo en el... Bueno, seguiremos la evolución. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Un placer.
Bueno, y con este sonido, ¿qué nos puedes anticipar hoy en la noticia de interés general de la ONCE? Pues hoy hablamos de la exposición Clásicos de las Pantallas que ya podemos ver en la Casa Museo Lope de Vega en Madrid. ¿Y qué vamos a ver? Pues veremos proyecciones de películas, vestuarios y fotografías que muestran la relación del cine y el siglo de oro hasta el 1 de octubre. Exposición en la Casa Lope de Vega en Madrid. Gracias, Verónica. Bueno, creo que en esto tampoco hay discusión. Ha llegado ya el momento en el que Sánchez ha determinado que no le resultaba rentable mantener ese engaño de que no pactaría con Bildu, eso de que te repetiré 20 veces que no pactaría con Bildu. Y ayer, bueno, los bilduetarras prometieron todo su apoyo, ya sin fisuras y sin ningún disimulo, a María Chivite, a la candidata del Partido Socialista. Bueno, para el contexto resulta bastante útil, creo, en estos momentos recordar a nuestra audiencia de dónde venimos, y para eso hoy hemos querido invitar a Cristina Ibarrola. Ella fue la ganadora de las elecciones el 28 de mayo en Pamplona al frente de la candidatura de UPN, y a punto estuvo de frustrarse también ese gobierno porque Bildu y el Partido Socialista Navarro estuvieron a punto de fraguar un pacto. Apenas ha transcurrido un mes y medio, si no recuerdo mal, fue el día 17 de junio y Bildu amenaza ahora con una moción de censura que plantearon, por cierto, el mismo día 17 de junio los podemitas en Pamplona. Cristina Ibarrola, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿está en peligro su gobierno? Bueno, pues yo espero que no. Nosotros estamos trabajando por Pamplona, para los pamploneses, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Es decir, llevamos desde las elecciones del 28 de mayo a vueltas con un posible pacto o no que quitaran a UPN el gobierno de Pamplona ganado legítimamente en las urnas. Y bueno, pasaron las semanas, al final el Partido Socialista cumplió su palabra de no hacer alcalde a Josep Asirón, que solamente era posible con un pacto expreso entre Partido Socialista y EH Bildu, y nosotros ya estamos gobernando. Bueno, espero que me da mucha pena pensar que Pamplona pueda ser un cromo de negociación continua en lugar de pensar en Pamplona por Pamplona y en gobernar para los ciudadanos. Pero bueno, yo confío en que el Partido Socialista no cambie de actitud respecto a Pamplona y deje gobernar a la lista más votada y a quien se ha merecido gobernar por parte de los ciudadanos. Permíteme que la tutee en primer lugar. Permíteme que te diga que eso es no saber a quién tiene uno enfrente, quizá el Partido Socialista y sobre todo la trayectoria en esa tierra, en la tierra en la que ahora mismo usted gobierna. No sé si usted, ante lo que pudiera pasar, por mucho que confíe en que esto no ocurra, ha hablado ya con fuerzas políticas, me refiero a Partido Popular y a otras fuerzas de Pamplona, para evitar una posible moción de censura en el caso, porque ya creo, si no recuerdo mal, que ya pusieron fecha en el próximo otoño a su propio gobierno y directamente desalojarla a usted del consistorio. Bueno, sabemos perfectamente a quién tenemos enfrente. Llevamos 4 años viendo cómo el Partido Socialista y EH Bildu se llevan muy bien, pactan presupuestos en el gobierno, pactan normativas, pactan leyes y bueno, tienen un trato habitual. Pero no podemos estar constantemente pensando en la amenaza que de una moción de censura. Ellos tendrán que responder ante los ciudadanos si su pacto ya expreso y explícito con Bildu es de forma permanente en todo y van a desalojar a los ayuntamientos y bueno, es que no sé, yo creo que esto tiene que responder el Partido Socialista. Nosotros lo que no podemos hacer es estar constantemente pensando en una posible amenaza y no trabajar. Nosotros vamos a seguir adelante. Será responsabilidad del Partido Socialista si en un momento determinado decide, además de gobernar apoyado por Bildu en la Comunidad Foral de Navarra, hacerlo ya, bueno, llevarlo a un mayor extremo y dejar que sea EH Bildu el que gobierne también los ayuntamientos. Creo que sería una irresponsabilidad
tremenda del Partido Socialista y bueno, ellos tendrán que responder. Yo la verdad no puedo estar preocupada constantemente de esto y me debo a los ciudadanos. Dure lo que dure. Yo creo que nos vamos a merecer terminar la legislatura. A mí me da mucha pena cómo H. Bildu sigue creciendo en Pamplona y en Navarra. Parte de responsabilidad, o gran parte de responsabilidad más bien, la tiene el blanqueo que ha hecho el Partido Socialista. Yo espero que medite en alguna ocasión y vuelva a lo que dio prosperidad a esta tierra. Pero en todo caso está solamente en su mano. ¿Usted presagiaba lo que finalmente parece que va a ocurrir en Navarra, que María Chivite pueda reeditar ese gobierno gracias a los votos de Bildu? Bueno, nosotros ya hemos visto lo que ha sido gobernar Navarra por parte de María Chivite con el apoyo expreso de H. Bildu, negando que existe, pero bueno, estando perfectamente en la sombra, influyendo en todo. Era previsible que quisieran reeditarlo. Bueno, pues ahora está el conflicto que tienen entre Geroa y Partido Socialista, pero ya veremos a ver en qué termina. En todo caso, de una manera o de otra, con apoyo expreso votando sí, que es lo que ha dicho o que dijo ayer H. Bildu, o absteniéndose e influyendo en todos los presupuestos y sacando todos los presupuestos con H. Bildu, era algo que ya llevábamos viendo 4 años. No va a ser muy diferente. No les va a pillar de nuevas, entiendo. Bueno, apenas sé que le ha dado tiempo a aterrizar, como quien dice, en el despacho del ayuntamiento, pero sí que me gustaría, ahora que aprovechamos y tenemos unos minutos, que nos contase cuáles son sus prioridades ahora que tiene ese reto enfrente. ¿Cuáles son precisamente esos retos que va a acometer en los próximos meses? Bueno, nosotros llevamos un proyecto para Pamplona, que es, como digo, el que eligió la ciudadanía para gobernar Pamplona. Para nosotros Pamplona es una ciudad muy buena para vivir, con mucha calidad de vida, pero creemos que es el momento de Pamplona de visibilizarse mucho más fuera, de hacerse una ciudad atractiva, no solamente para la gente de Pamplona, sino para la gente de fuera, para atraer talento, para atraer inversiones, para atraer actividad económica, y estamos trabajando en una ciudad más segura, en una ciudad con mucho más atractivo, como digo, para asentar como proyecto de vida a la gente de aquí y a la gente de fuera. Y bueno, estamos trabajando en una marca Pamplona, en atraer, como digo, en hacer pues una cultura mucho más rica, en hacer una ciudad que sea el destino, como digo, de mucha gente de fuera. Y estamos centrando fundamentalmente en identificar junto con las empresas, junto con los sectores de Pamplona, en qué ámbito concreto Pamplona puede ser competitiva, que puede ser, va seguramente por el sector sanitario, por el sector de la economía y del envejecimiento, y ahí vamos a centrarnos para atraer, como digo, talento e inversión, pero para hacer Pamplona una ciudad con cada vez mejor calidad de vida, centrada en las personas, centrada en los mayores. 1 de cada 4 personas en Pamplona tiene casi más de 65 años y estamos pues con muchos proyectos para que jóvenes se queden en Pamplona, para que mayores puedan vivir mejor y además influyan en la ciudad directamente, no solamente que los cuidemos, para que sea pues una ciudad, como digo, referente a nivel nacional. Bueno, Cristina Ibarrola, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Le deseamos toda la suerte del mundo y le mandamos un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, un placer, gracias. Bueno, aprovechando que te tengo aquí, Francisco Maronda, no me gustaría dejar de preguntarte por el papel del rey a partir del 17 de agosto. Seguro que vosotros habéis leído muchísimo, habéis escuchado prácticamente las interpretaciones que han dado desde los partidos políticos, totalmente interesadas, tanto por unos como por otras. Hablábamos anteriormente con Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia y diputado autonómico por el Partido Popular, que también nos hablaba de esa traición
histórica aquí en España de que el candidato, el ganador de las elecciones, como ha sido en este caso el presidente del Partido Popular, el señor Alberto Núñez Feijóo, sea el que recabe esos apoyos y vaya a una investidura. Pero insistimos en que eso es el papel del rey. Así que bueno, me gustaría que nos lo explicara, sobre todo a la audiencia, porque hemos tenido oportunidad estos días de leer y de ver las interpretaciones que se han hecho. No hay mucha interpretación posible, ¿no? Es un papel que la Constitución otorga al rey y él libremente puede hacer lo que quiera. Es decir, no está obligado, en la Constitución no establece que tenga la obligación de elegir a uno u otro candidato. Es decir, podría incluso elegir a un tercer candidato o podría elegir a alguien que no fuera, yendo al extremo exagerado, ¿no? Que es evidentemente. Lo que pasa es que el rey lo que hace es recaba la opinión de cada uno de los que le van a ver y le dicen, y él, bueno, al finalizar... Perdona que te interrumpa, ahí ya tenemos un primer problema, porque no todos van a ir a verle. Bueno, pero él sabe, a partir ahí también está pues lo que él ve, hombre, es una persona... trasladan, sí. Es decir, eso hace un momento me lo planteaban, ¿no? En el periódico ese tema, ¿no? De si el rey tendría que hacer incluso alguna declaración en estas circunstancias. No puede ni debe, porque nos cargaríamos la institución. Es decir, nada le gustaría más a los enemigos de España que el rey hiciera alguna declaración que sirviera para montar ruido, ¿no? Él tiene, yo no sé cómo qué piensa, porque ya sabes que hay mucho periodista que dice que habla con el rey y que el rey opina y que don Juan, es decir, yo no tengo esa suerte, lo he visto algunas veces, he hablado con él, pero no sé ideológicamente y si lo supiera ni me aventuraría a decirlo para no perjudicarle, ¿no? Por tanto, él lo que y va a eso hacer... es buen síntoma, que no lo sepas, me refiero. No, sabes, es decir, no, yo creo que mi impresión, pues como todos, es una persona centrada, es de que quiere el bien para España y ya está, ¿no? Pero ideológicamente, como tampoco tiene que votar, es una comodidad, no tiene ahí ni siquiera que mojarse, ¿no? Pero aparte de esta pequeña broma, la Constitución es muy clara sobre las competencias del rey, las que son compartidas como todo el mundo sabe, es decir, que tiene que ser actos refrendados, y en este caso simplemente es él, es una competencia suya, y pues decía, incluso él podría... Es una hipótesis exagerada, pero proponer un gobierno técnico, ¿no? Es decir, oiga, mire, veo la situación muy complicada y voy a nombrar a Luis Fernando, ¿sabes? Es decir, presidente del gobierno. Pero en tu opinión, eso ahora mismo... No, es imposible, ¿no? Que decir, o sea, siempre que teórica, yo te hablo de lo que es la teoría, sí. ¿No? Es decir, que podría hacerlo, lo que pasa es que ese gobierno tendría que conseguir apoyo, ese candidato del Parlamento. Claro, porque todo va unido, ¿no? Es decir, el rey puede proponer a quien considere conveniente, lo que no puede proponer es a alguien, habiendo otro candidato mejor situado, para ser votado en contra, en las Cortes. Entonces, lo normal, en el Congreso, lo normal es que una vez que acabe las consultas, él diga, Sánchez tiene o no tiene votos, ¿no? Si él ve que, por ejemplo, Sánchez no tiene votos, puede decir, pues que la lista más votada, es decir, que sea Feijóo. ¿Cuál es la anomalía de nuestro país? No es que no gobierne la lista más votada, que yo no estoy de acuerdo con el PP para nada, no ha de gobernar la lista que, el candidato que sea capaz de sumar. Es con quien suma. No, ¿sabes? Claro, sí, que descanse en un delincuente y los apoyos. Había quien decía ayer, es legítimo que el rey, evidentemente, encargue la formación del gobierno a la persona que pierde las elecciones, pero que además recaba el apoyo de efectivamente estos partidos. Pero, legítimo es. Pero el rey no puede entrar en eso, ¿no? Porque entonces entraríamos en un terreno de haría política, ¿sabes? Complacería una parte de los españoles que podían aplaudirle y la otra parte, pues, que empezarían a decir que hay que ir a un proceso constituyente, que hay que echarle, etc. Yo creo que el rey, que es ha tenido un escenario muchísimo peor que su padre, muchísimo. La transición fue muy dura, pero lo que está viviendo este hombre es espectacular. Y además, fíjate que es austero, no se va, es decir, que es un tipo, perdón por el tipo, no lo digo despectivamente, una persona en eso prudente, eficaz, servicial, es decir, siempre con una sonrisa, que la verdad hay veces que se te debe torcer la sonrisa, pero que no tiene margen, ¿no? Entonces, a mí que Sánchez, si fuera Sánchez más Izquierda Unida,
Digo Izquierda Unida expresamente, no me gustaría, pero me parece bien. Es decir, por eso yo discrepo de los de la lista. Lo que me parece muy mal es que la suma sea un tío como Puigdemont, que quiere destruir España, que odia a España, que es un tipo enajenado, mediocre, etcétera, etcétera. Un tipo como Otegi, que es el aparato político y militar de ETA. Es decir, no es bueno insistir, el aparato político y militar de ETA, que es verdad que ahora ya no matan, pero que siguen siendo los mismos, ¿no? Luego el PNV, que son unos aprovechados. Es decir, el PNV, la única cosa es que como Otegi llega al Endacari, nos reiremos todos a costa, y siento decirlo así porque es una maldad por mi parte, ¿no? Pero vamos, es que se pueden encontrar con eso, ¿no? Y luego pues los de Esquerra Republicana. Que son prácticamente más de lo mismo. Más de lo mismo. Son socios de Otegi. O sea, la única diferencia entre Esquerra Republicana y Bildu es que no tiene esa historia criminal detrás. Pero por en el resto, ideológicamente, son primos hermanos. Yo creo que la situación y el papel del rey es sumamente complicado. Y obviamente tendrá que optar por aquel que tenga una mayor probabilidad de formar gobierno, que sobre el papel, y lamentablemente parece que va a ser Pedro Sánchez. Bien decía Maruenda, es porque hay que ir porque tendría que ir de la mano con Bildu, con Puigdemont, con Esquerra, con el partido del negocio vasco, que es una forma también de como se conoce al PNV en el País Vasco. Es decir, con gente que no tiene en su proyección o en sus intereses políticos el bien común de España, sino únicamente el del pequeño cortijo que dicen representar, porque además son partidos que hablan de la sociedad en general del territorio donde se presentan, hablan de vascos y de catalanes en forma general, sin muchos casos tener la representación absoluta de ese territorio. Pero es decir, se permiten hablar en nombre de todos los ciudadanos y en nombre incluso del territorio. Con lo cual dais por hecho que se va a hacer y no vamos a una repetición electoral, o mantenéis... Bueno, yo en eso no estoy tan claro, ¿eh? Es decir, yo creo que... ¿Y a quién penalizarían más una repetición electoral? Sánchez. Yo creo que para Sánchez sería... Total. Creo, puedo estar... Mira... Hay que ver, aquí también hay un juego, que es el de cómo puede afectar a Vox, porque ahí está la suma de escaños, es decir, la derecha... ha llegado en estas elecciones a los 10,5 millones, y en 10,5 millones 11 son sus topes electorales, son las grandes mayorías absolutas que tuvo Aznar y Rajoy, pero con dos listas se convierte en un auténtico sudoku de reparto electoral. Creo que según aumente o baje PP o Vox, esos 10,5 millones o esos 11 millones podrían dar una mayoría cómoda al centro derecha en España, pero creo que de ese reparto, de cómo suba uno o baje el otro o viceversa, va a depender mucho. Creo que el voto de la izquierda va a seguir igual movilizado, Yo ahí creo que ellos han sabido dibujar muy bien el perfil de Vox, es el auténtico ogro. Demonio, sí. Es un demonio. Fíjate, ayer hasta lo utilizaban para justificar que no se reúna. El mensaje de que Feijóo es un mentiroso. Han conseguido hacer ver a una gran parte de la izquierda política que Feijóo es un auténtico mentiroso, y todo eso viniendo del señor Sánchez, y que Vox es prácticamente peor que Bildu. A la cara a todos los españoles desde que llegó. Y eso es cierto, o sea, es que te hacen ver que Vox es peor que un partido que ha sido el brazo político de una organización terrorista. Porque no nos confundamos, Bildu no es la antigua Batasuna, pero Bildu son los votantes y dirigentes de la antigua Batasuna metidos en un pack de regalo que está blanqueado por partidos que condenaron el terrorismo, pero que ya no tienen votantes y solo quedan cuadros de mamandurria. Me refiero a los que vienen de Aralar, a los que vienen de Alternativa, que es una escisión de la antigua Izquierda Unida. Me refiero a Eusko Alkartasuna, que se convirtió en un partido con estructura pero sin votantes.
Paco. No, ahí quien manda, coincido totalmente contigo, y manda sobre todo Sortu. Entonces la gente a veces cuando desde el PSOE te dice, no, es que Bildu no es, digo, no, ya lo sé que Bildu es un rollo, ¿no? Pero quien manda en Bildu se llama Sortu, ¿no? Y eso es el aparato político y militar de ETA, y entonces los antiguos etarras de pistola al cinto son los que van a los municipios y les explican a los dirigentes de Bildu lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, varios de ellos me decían nombres, ¿no? Pero además gente del entorno de Otegi, es decir, es posible que dentro de unos años... Son los mismos de antes. Sí, exacto. Los mismos. En cada pueblo son los mismos de antes. O sea, es decir, ellos, no ha cambiado nada. Ellos siempre han tenido un porcentaje, no nos escandalicemos, ¿no? Porque es triste, es repugnante, pero es una realidad. Es decir, EH Bildu, pero con sus anteriores formulaciones, pues cuando era Batasuna y tal, sacaban diputados, hay un 20% de la población vasca que le parecía muy bien que mataran a personas, fueran asesinadas personas, porque eran del PP, del PSOE, policías, guardias civiles. Es verdad que cuando moría algún niño o era herido un niño, eso generaba tensión y nunca hicieron... China también. También, y luego generaba tensión la decisión que afortunadamente pues se saldó en favor de no hacerlo, de atentados masivos tipo Hipercor. Es decir, uno de los grandes debates en ETA era pues empezar a volar centros comerciales, ¿no? Es decir, pero claro, eso que ocurría, que mataba también a, como llaman ellos, españoles, pero también había vascos dentro, ¿no? Y hacía muy impopular el movimiento, ¿no? Porque hay un límite de crimen que ese porcentaje de la población vasca está dispuesta a aceptar. Es realmente terrible. Pero bueno, ahí tenemos que la cuestión de fondo es, volviendo al tema, ¿qué ocurre? Que como Sánchez le es absolutamente igual todo, hasta llegar Sánchez, pues los presidentes del gobierno, los candidatos asumían que era la lista más votada. Era lo que el sentido común te marca, ¿no? Dice, oye, pues quien ha ganado las elecciones, oye, Felipe González seguro que tuvo la tentación de decirme, quiero seguir, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que tampoco es como se cuenta, ¿no? Porque también el mensaje muy claro de Convergencia y PNV es que querían un cambio. Es decir, no es cierto eso, que hubieran podido, no. Es decir, yo creo que si Felipe hubiera pedido, pero hay un momento que es la mayoría absoluta de Aznar, eso asusta a un sector de la izquierda, ¿sabes? Es decir, lo que yo diría, lo que es ese entorno que se va a aglutinar alrededor de Zapatero, ¿no? Y entonces la legislatura segunda de Aznar, si os acordáis, ya la izquierda se moviliza y se dedican a hacerle la vida imposible. Que si la boda del Escorial, que si el Chapo... Las huelgas generales... Es decir, empiezan ya los sindicatos, es decir, porque lo que no... Ellos aceptaban, bueno, tiene que haber un relevo, qué asco, no hay más remedio, pero bueno, pero que sea con poquitos diputados y volvemos ya, ¿no? Y ahí se inventan, sube Zapatero, como recordaréis, del líder del Partido Socialista, sorprendiendo a todos, se creía que sería Pepe Bono, y a partir de empieza donde hemos llegado, ¿no? Que es el pacto del TNI. El pacto del TNI es el origen de todo. Vamos a hacer una sociedad tan radical, ¿no? Donde la izquierda siempre va a poder sumar. Y eso, que sobre el papel es una idea, una estrategia buenísima, les funciona en Cataluña, y entonces es ir convirtiendo al PP en un partido fascista, de ultras, o lo que dice ¿no? Dice la ultraderecha y la derecha extrema, ¿no? Sí. Es decir, todo ese tipo de cuestiones se quiebra por culpa de la crisis económica con la última legislatura de Zapatero, que es un desastre absoluto, mienten, porque cuando se dice de las mentiras de Feijóo, primero, yo conozco mucho a Feijóo desde hace muchísimos años, ¿no? Y no es una persona mentirosa, es decir, de verdad, no es por defenderlo, pues se podrá equivocar, a veces se expresará mal, como nos pasa a todos, ¿no? Quien miente, es decir, es que acordaos en el año 2008, cómo mintió Pedro Solbes en televisión, mintió y ganó el debate Manolo Pizarro, así titulamos en la portada, y la izquierda decía, no, ha ganado Solbes, y nosotros decíamos, no ha ganado Solbes porque ha mentido, porque si aceptamos que la mentira sea un instrumento para ganar, vamos mal, ¿no? Entonces, ahora ya para acabar, hemos llegado ya a la final de ese proceso que comenzó en el TNI, ¿no? Donde la sociedad española, Sánchez la ha radicalizado a lo bestia, ¿no? Ha estigmatizado a Vox, que ellos se dejan estigmatizar, porque como son unos energúmenos, el Buxadé, el Kiko Méndez Monasterio, todos estos, pues no sé de dónde han salido, el Julen, etcétera, es decir, están ahí contentos de a ver si la dicen cada vez más Sí gorda. lo sabemos de dónde han salido, lo que no sabemos es por qué los mantienen. Bueno, yo creo que Abascal es una marioneta, ¿eh? Yo creo que Abascal,
yo lo siento porque le tengo muchísimo cariño y él lo sabe, ¿no? Él se está escuchando, es una persona pues que ha demostrado que no tiene carácter, ¿no? Se deja manejar como una marioneta, le llevan al desastre. Vox va a acabar mal, acuérdate lo que te digo, ha pegado una bajada y como hayan elecciones yo me apuesto, y mira que no soy jugador, ¿no? Que si saca 20 diputados será una suerte, ¿no? Es decir, porque Abascal en manos de esta tropa va al desastre. En lugar de mirar a Meloni, se deja manejar por esta gente, pues es que ves a Bouchardet, oye, yo es abogado del Estado, yo tengo que empatizar con él, incluso como jurista, pero este hombre, ¿cómo se expresa? Perdón que me he enrollado. Nos están pidiendo paso los oyentes, Silvia Ribeiro. Fíjate, vamos a escuchar algo. El mundo árabe que nos ha traído a nuestros días historias memorables. Esta mañana, al contar el viaje de los Sánchez Gómez a Marruecos, me ha venido a la memoria el cuento de las 1001 noches, aunque no está ambientada allí, hay que matizarlo, que después nos llaman los oyentes y nos dan un tirón de orejas. Los protagonistas son el sultán Shahriar, la princesa Sherezade, era una mujer inteligente, prudente, de una delicadeza exquisita, podríamos decir. Así que, bueno, como nosotros nos tenemos que conformar con Pedro Sánchez y con Begoña Gómez, que no es Sherezade ni mucho menos, lo he pensado mejor, me he corregido a mí misma y creo que al PSOE, a lo mejor, si nos tenemos que ambientar en historias pasadas del mundo árabe, le vendría mejor Alibaba y los 40 ladrones. A la vuelta de la publi vamos a escuchar lo que opinan los oyentes sobre este viaje del presidente y su familia a Marruecos. Bueno, es el momento de escuchar a nuestra audiencia, Silvia. Bueno, antes de saber qué es lo que opinan del viaje del presidente y familia a Marruecos, si te parece, respondemos a la pregunta, a la primera que lanzábamos esta mañana. ¿Aceptará el PSOE el apoyo de Bildu para hacer presidenta de nuevo a Chivite tras tener el cuajo, insisto, de criticar los pactos entre PP y Vox? Bildu se está haciendo un esguince corriendo en Navarra para apoyar al PSOE. Bueno, ahí está, que te vote Chapote. ¿Era verdad o no que te vote Chapote? Pedro Sánchez, que te vote Chapote. Y Chapote le está votando en Navarra y le quiere votar con los ojos cerrados en la Moncloa. Supuesto que el PSOE va a pactar con Bildu y medio país nuestro lo admite con normalidad. Se ha logrado demonizar a Vox, que nunca ha matado a nadie, mientras el PSOE se vanagloria de hacer pactos con Bildu, herederos de los autores de casi 1000 asesinatos y del exilio de más de 300.000 españoles del País Vasco. Y quisiera preguntar a María Chivite, ¿a quién ha secuestrado Vox? ¿A quién ha extorsionado Vox? ¿A quién ha asesinado Vox? En cambio de Bildu no puedes decir lo mismo. El señor Alzorriz se vanagloria mucho de dialogar y de pactar con Bildu, pero no dice que la señora de Gueró Abay, que es la marca con la que se presenta el PNV en Navarra, le ha dicho que pacte con Bildu y que se olvide de ellos. ¿Eso qué debería significar para el PNV a nivel nacional? Hacer lo mismo, no abstenerse, sino coger y decir no a Sánchez. Señor presidente, me parece vergonzoso que usted, que ostenta el país con la mayor tasa de paro de Europa, y vaya haciendo ostentaciones con sus vacaciones. Este que habita en la Moncloa por el momento, que es un indeseable, ¿habrá ido a Marruecos a descansar o a solucionar algún problema gordo que tiene con Marruecos? A ver, les entregó el Sáhara, ahora tocará Ceuta y Melilla, digo yo, ¿no? Este viaje a Marruecos por parte del individuo de Moncloa es altamente sospechoso. Máxime cuando todos sabemos que este tipo no da puntada sin hilo y cuando todos sus voceros no hacen más que recalcar que se trata de un viaje privado pagado por él. Todo hace sospechar que debe estar relacionado con el Sáhara o con los negocios de la mujer en Marruecos o vete tú a saber qué, pero algo me huele a podrido en este viaje. De vergüenza. Y no lo recibe el rey de Marruecos, el Zapatra ese, no lo recibe y vaya a pasarse las vacaciones. ¡Ay, que tendrá entre manos los begoños! Cuando el partido menos transparente de la historia de España y que ha dado menos explicaciones de su gestión a lo largo de esta legislatura se justifica tanto y da tantas explicaciones de las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, yo aplico el principio que tenemos en derecho: excusatio non petita, acusatio manifesta. Bueno, pues como tú, Javier, también les chirría bastante el viaje de Pedro Sánchez. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya estamos contándoles a todos ustedes la actualidad.
Bueno, la última hora, Sergio Eras, cuéntanos. Pues la última hora será pasa hoy por Yolanda Díaz, que ha reaparecido más allá de valorar los datos del paro, que dice son muy positivos, a pesar de que según Eurostat publicaba ayer que seguimos a la cabeza del desempleo en la eurozona, pero la noticia está en que empiezan las elecciones a Junts. Contábamos ayer que el partido de Puigdemont iba a poner sobre la mesa su primera condición y exigencia, hablar catalán, gallego y euskera en las Cortes. Bien, pues sin ni siquiera que le preguntasen, y hablando de las negociaciones precisamente con los partidos catalanes para facilitar la investidura, esto ha señalado la vicepresidenta. Nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues por ejemplo que en las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera. ¿Es una versión de Nación de Naciones o cómo? Un país de países. País de países. Y luego, al ser preguntada si esto era una cesión, efectivamente, porque las informaciones ayer apuntaban a ello, a estos grupos nacionalistas, dice que es parte del compromiso de su formación, dice eso de momento. Una Yolanda Díaz que dice que también está arrancando la negociación con el PSOE, que están trabajando ya en un acuerdo de gobierno, y ante las informaciones sobre las exigencias y amenazas de Podemos a su formación, ha rehuido la cuestión sobre ese posible nombre del Ministerio de Igualdad en el caso de que formase en gobierno, y dice que no comparte las últimas declaraciones que han vertido miembros como Ione Belarra tras las elecciones, y dice que todas las formaciones dentro de Sumar tienen que cumplir el acuerdo que firmaron antes de las elecciones. Pues muchísimas gracias, Sergio. Mañana te escuchamos y vamos a dar, despediros a vosotros. Bueno, hasta la próxima semana. Déjalos. Bueno, sí, porque sé que Paco Maruenda tiene una querencia, ya lo sabes, por la Crónica Rosa, así que vamos a dar la bienvenida a Jessica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? A mí me encanta encontrarme con Paco, con nuestro compañero Arias, por supuesto, que él también... Lo ves más. A él le veo, prácticamente a diario. Demasiado visto. Demasiado visto. Incluso demasiado, un Paco. Privilegiado estando en esta casa. Pero bueno, este año vamos a hablar poco, me parece a mí, de tu amigo Santiago Pedraz y de su pareja, al menos hasta que nazca el bebé, ¿no? Vamos a dejarlo un poco en paz, si no nos da mucha guerra a lo largo del verano. Si hablaremos, sin embargo, sigue coleando el tema del posado de la familia real que comentamos ayer. El trenecito. La verdad es que no dejo de sorprenderme que hayan elegido además dos revistas como Hola y Semana, esa fotografía en concreto que comentábamos ayer, la del trenecito con el rey en último término. Es que yo le veo incómodo, o sea, no me parece una foto natural, ni mucho menos, pero bueno, quieren darnos esa imagen. Está claro que cuenta con el beneplácito, ¿no?, de los reyes cuando la sacan en la portada de Hola, ¿no?, a toda página. Ves pensando que esto va a ir evolucionando desgraciadamente a como lo que pasa en Noruega, que los verás disfrazados de los trajes regionales, haciendo barbacoas, es decir, es el siguiente paso, ¿no? Sí, la monarquía no, hemos pasado de la monarquía tradicional nuestra a una monarquía burguesa, y es el modelo eso, el rey de los franceses, rey de los belgas, rey de los griegos, ¿no? Sí. Y el desarrollo final es a empatizar con el pueblo, ¿sabes? Pues irán con alpargatas. Quiero pensar, Paco, que todo esto está estudiado y que es en pro de la supervivencia de la institución. Pues quiero pensar. Yo para esa supervivencia echo mucho de menos la presencia pública en un nivel mucho mayor de la princesa y de la infanta. Bueno, y no solamente la aparición, la participación, porque... Y ellos dos, ¿no? Porque yo creo que los reyes ellas son pequeñines, ¿no? Todavía, dicho con todo el respeto, ¿no? Yo creo que tienen que acabar de terminar su formación, pero fijaos con lo de los premios Princesa de Gerona, me enteré que fue, además lo contaron, que fue ella que pidió ir a ver las oficinas, saludar al equipo que trabaja allí, es decir, que yo creo que tenemos mucha suerte, tenemos mala suerte con el presidente del gobierno y su equipo, y muy buena suerte con el jefe del Estado. Es que es un rey 10, ¿no? Y la reina Leticia también, la verdad es que 10. Bueno, seguiremos escudriñando un poco lo que ha dado de sí ese posado, lo que nos traen las revistas. Hablaremos también de un poco la despedida, ¿no?, del emérito de Juan Carlos de Sanjenjo. Y bueno, hoy, como cada 2 de agosto, pues cumpleaños Isabel Pantoja. Veremos qué da de sí ese cumpleaños, que yo creo que va a estar marcado una vez más por las ausencias, sobre todo. Pero bueno, al final Cantora será un punto de información a lo largo
largo del día y podremos comentar un poquito más ampliamente mañana. También, bueno, la presencia de Paloma Cuevas, como ya imaginamos, en Argentina, que está con Luis Miguel, que le está dando todo el protagonismo que merece, que arranca gira justo mañana en Buenos Aires. Y bueno, pues como contaba ayer Isabel y ahora son soles, pues ella está haciendo el papel que le corresponde en este momento. En otros puede ser diferente, pero ahora le corresponde al astro, ¿no? Al Sol de México, pues tener el suyo. Y bueno, tenemos muchas noticias más, no me voy a hacer spoiler a mí misma. El caso es que las revistas vienen cargaditas, también mucho cuerpo, mucho sol, que es lo que toca en verano. Tenemos por ahí a Albert Rivera, que parece que ya se confirma la relación con la actriz catalana. Y bueno, a mí lo que me interesa ahora es saber qué piensa Malú, pero bueno, para eso tendremos que esperar. Dicho esto, después de la Crónica Rosa, no se marchen porque seguimos con Ayanta. Vamos a entrevistar a Roberto Santiago, que es un escritor maravilloso, que trae un libro, un thriller que se llama La rebelión de los buenos, que yo creo que les va a gustar, porque además él dice una frase que me encanta, que es que para que el mal triunfe, los buenos solo tienen que no hacer nada, ¿no? Pues vamos a invitarles a todos a que hagan algo y a que reaccionemos, que cada uno tiene su papel y su granito de arena. Y bueno, una última cosa, vamos a hablar también con Joaquín Amils, porque el verano es una época maravillosa para todos, sobre todo cuando nos vamos de vacaciones, pero también ocurren cosas no tan positivas. En este caso, desde la Asociación SOS Desaparecidos, pues nos recuerdan que sigue habiendo personas que, bueno, dejan sus casas o los arrebatan, ¿no?, de su entorno, y es importante que tengamos algunas claves en cuenta. Pues con Jessica Sánchez les vamos a dejar hasta las 12 del mediodía. Muchísimas gracias. Regresamos nosotros a las 7.